¿Recuerdas cuando los autos deportivos se caracterizaban por su potencia bruta, electrónica mínima y diseños que parecían sacados de una película de ciencia ficción? La década de 1970 nos brindó algunos de los automóviles deportivos más ambiciosos, extraños y absolutamente fascinantes jamás fabricados. Pero aquí está el asunto. Por cada Porsche 911 o Corvette que se convirtió en una leyenda, hubo docenas de otros que simplemente desaparecieron. Estos no eran malos coches. Muchos fueron brillantes. Simplemente tuvieron la mala suerte de llegar en el momento equivocado, con el marketing equivocado o de parte de empresas que se tragaron más de lo que podían manejar. Hoy contamos 20 coches deportivos olvidados de la década de 1970 que desaparecieron en silencio. Algunos duraron solo unos pocos años. Otros siguieron adelante con dificultad antes de que sus creadores les desconectaran. Todos ellos merecen ser recordados. Así que, abróchese el cinturón. Estamos a punto de emprender un viaje salvaje a través de la década más olvidada de la historia del automóvil. Y oye, si te gusta descubrir estas joyas olvidadas, dale a me gusta y suscríbete. Realmente ayuda a que el canal crezca. Número 20. Panther J72. En 1972, una empresa británica decidió que el mundo necesitaba un automóvil que pareciera sacado directamente de la década de 1930, pero con el rendimiento de la década de 1970. Entra el Panther J72. Este no era un vehículo cualquiera de estilo retro. Fue construido completamente a mano. Todos y cada uno de ellos. El cuerpo era de aluminio. El interior era puro lujo, con cuero por todas partes y molduras de madera auténtica. Bajo ese capó largo, se encontraba un motor Jaguar que podía impulsar a esta nostálgica bestia a velocidades impresionantes. Pero aquí es donde se pone interesante. El J72 era tan exclusivo que Panzer solo construyó unos 300 de ellos durante toda su producción. Cada uno de ellos tardó meses en completarse. El precio astronómico. Por lo que costaba un J72 se podían comprar varios Ferrari. El fundador de la empresa, Robert Yankel, estaba obsesionado con la perfección. Él personalmente inspeccionó cada vehículo. Si un espacio entre un panel estaba desfasado por 1 milímetro, se reconstruía toda la sección. Este nivel de artesanía era admirable. También era completamente insostenible. En 1981, el J72 desapareció silenciosamente. Panzer intentó fabricar otros modelos, pero el daño ya estaba hecho. La empresa que una vez compitió con Rolls-Royce por la atención en los salones del automóvil había desaparecido. Hoy en día, encontrar un J72 es como encontrar un unicornio muy caro y muy británico. Número 19, CD Amargo. Eric Bieder era un piloto de carreras que decidió construir su propio coche deportivo. No se trata de un coche deportivo cualquiera, sino de uno que combinara el estilo italiano con la ingeniería alemana. El CD Bieder se lanzó en 1973. Era magnífico. La carrocería fue diseñada por Petrofua, el mismo hombre que diseñó algunos de los coches más bellos de Maserati. Debajo había mecanismos Opel Diplomat puros. Esto significaba un V8 de 5,4L confiable y piezas que realmente se podían encontrar. En el papel, era brillante. En realidad, Bieder construyó estos coches en cantidades minúsculas. Estamos hablando de quizás 20 o 30 por año. Cada uno de ellos fue ensamblado esencialmente a mano. La calidad fue excepcional. El interior presentaba cuero auténtico, madera e indicadores que realmente funcionaban. El CD podía alcanzar los 130 pares, una velocidad considerable para 1973. Pero Bieder tenía un problema. Nadie sabía quiénes eran. Los concesionarios no existían. El marketing era básicamente inexistente. Si querías uno, tenías que buscar al propio Eric Bieder. La mayoría de la gente ni siquiera sabía que existía el coche. En 1979, después de fabricar solo 395 coches, el CD desapareció. El postor siguió intentándolo con otros modelos, pero el CD sigue siendo su obra maestra.
Un hermoso auto que nadie compró porque nadie sabía que existía. Número 18. Alfa Romeo Montreal. El Montreal nació como un concept car para la Feria Mundial de Montreal de 1967. Alfa Romeo nunca tuvo la intención de construirlo, pero la gente se volvió loca por el diseño. Así que en 1970 lo pusieron en producción. Gran error. No porque fuera un mal coche. Fue brillante. El Montreal tenía un motor V8 de 2,6L derivado del programa de carreras de Alfa. Gritó a 7.000 RPM. El sonido era embriagador. El estilo era el de una cuña italiana de los años 70. Esas laminillas de los faros, icónicas. Por dentro era el típico Alfa. Hermoso a la vista, confuso en su manejo. Pero cuando todo funcionaba, ocurría la magia. El Montreal podía bailar en las curvas como pocos coches de su época. Aquí está el problema. Alfa lo construyó en su plataforma existente para ahorrar dinero. Esto significaba que el Montreal estaba pesado. Muy pesado. Pesaba casi tanto como un sedán. El motor derivado de las carreras era complejo y temperamental. Los distribuidores no sabían cómo realizar el mantenimiento. Las piezas eran caras cuando se podían encontrar. La producción duró solo 7 años. Alfa construyó alrededor de 3.900 Montreal. La mayoría terminó rota o abandonada cuando los costos de reparación excedieron el valor del auto. Los supervivientes de hoy son muy elogiados, pero en la década de 1970, el Montreal era simplemente otro experimento fallido de una empresa que tenía demasiados. Número 17. Opel GT. Opel quería demostrar que podía construir algo más que simples coches familiares alemanes sensatos. Así que en 1968 crearon el GT. Parecía un Corvette bebé. Faros escamoteables, capó largo, plataforma corta, proporciones de coche deportivo clásico. Pero esto no era un Corvette. El GT era diminuto. El motor proviene de la línea de sedán de Opel. Un motor de 4 cilindros de 1,1L o de 1,9L. No era exactamente un poder abrumador, pero ese no era el objetivo. El GT era sinónimo de estilo y manejo. No pesaba nada, podrías arrojarlo a los rincones sin control. La transmisión manual era nítida. La dirección era directa. Fue honesto, sencillo y divertido. Luego llegaron los años 1970. Las regulaciones sobre emisiones entran en vigor. Los estándares de seguridad cambiaron. Los faros emergentes del GT de repente se convirtieron en un problema. La falta de parachoques se convirtió en un problema. Las ventas en Estados Unidos, su mayor mercado, empezaron a caer. Opel intentó actualizarlo, pero la magia desapareció. En 1973, después de fabricar unas 3.000 unidades, Opel abandonó el GT. Nunca lo reemplazaron. La empresa volvió a fabricar sedanes sensatos. El breve momento en el que Opel construyó un auténtico coche deportivo había terminado. Hoy en día, los GT bonitos son sorprendentemente valiosos, pero a finales de los años 70 apenas se podían regalar. Número 16, Triunfo Tiarro. El británico Leland lo llamó la forma de las cosas por venir. Los críticos lo llamaron la forma de un tope de puerta. El TR7 llegó en 1975 como la visión de Triumph de un automóvil deportivo moderno. Atrás quedaron las líneas clásicas del TR6. Surgió una forma de cuña radical que dividió las opiniones instantáneamente. El coche fue diseñado específicamente para el mercado americano. Eso significaba parachoques grandes, altura de manejo elevada y, inicialmente, ninguna opción convertible. Los compradores tradicionales de Triumph estaban horrorizados. Pero los verdaderos problemas eran más profundos. La británica Leland estaba sumida en el caos. El TR7 se construyó en 3 fábricas diferentes, ya que las carcasas de Strike plagaban la producción. El control de calidad era una broma. Algunos TR7 salieron de fábrica con paneles de carrocería desiguales. Otros tenían sistemas eléctricos que funcionaban solo cuando les apetecía.
El motor, un 4 cilindros de 2,0 L, era adecuado pero poco inspirador. El manejo fue decente cuando la suspensión no se estaba cayendo a pedazos. Triumph intentó arreglar las cosas. Al final ofrecieron un convertible. Incluso fabricaron una versión V8 para rally, pero el daño ya estaba hecho. Los estadounidenses compraron coches deportivos japoneses. En 1981, el TR7 murió, llevándose consigo todo el legado de autos deportivos de Triumph. De los 100 a 12.000 que se construyeron, pocos sobreviven hoy en día. La mayoría se oxidaron o fueron abandonados cuando las facturas de reparación aumentaron. Número 15, el Tommaso Lompani. Alejandro de Tommaso tenía una filosofía sencilla. Tome el motor V8 americano, póngalo al estilo italiano y véndalo a personas que querían un Ferrari pero no podían permitírselo. El Longchamp fue su intento de crear un coche GT de lujo. Se lanzó en 1972. La receta era la clásica de Toso. Ford 351 Cleveland V8 en la parte delantera. Trabajo de autocar italiano de Gia. Interior que mezcla interruptores americanos con cuero italiano. Debería haber funcionado. El Longchamp fue rápido. Muy rápido. Ese Ford V8 generaba más de 300 caballos de fuerza en versión europea. La velocidad máxima era de 150 km por hora. El viaje fue sorprendentemente cómodo para un automóvil italiano de los años 70. La calidad de construcción era realmente decente según los estándares de Dei Tommaso, pero el tiempo la arruinó. La crisis del petróleo de 1973 hizo que los GT con motor V8 fueran tan populares como los Smayox. Dei Tommaso no tenía red de distribuidores. Las piezas procedían de 3 continentes diferentes. Si algo se rompió, buena suerte encontrando un mecánico que supiera lo que estaba buscando. La producción continuó hasta 1989. Sí, en serio. Dei Tommaso construyó el mismo automóvil durante 17 años con actualizaciones mínimas. Producción total, quizás 400 coches, quizás. La grabación de Dei Tommaso fue creativa en el mejor de los casos. El Longchamp sigue siendo uno de los GT italianos más desconocidos jamás fabricados. Número 14, Porsche 914 R6. Los puristas de Porsche lo odiaron. Lo llamaron el Porsche del pueblo. No es un auténtico Porsche en absoluto. El 914 fue un proyecto conjunto con Volkswagen y los entusiastas nunca dejaron que nadie lo olvidara. Pero el 9146 era diferente. Esta versión recibió el motor Boxer de 2.0 L y 6 cilindros del Porsche 911. De repente, el patito feo podía volar. La disposición del motor en posición central le proporcionaba un equilibrio perfecto. El manejo fue telepático. En una carretera con curvas, un 9146 podría poner en aprietos a coches que cuestan 3 veces más. El problema es que Porsche puso un precio similar al de un 911, pero los compradores vieron esa conexión con Volkswagen y se marcharon. ¿Quién querría pagar el dinero del 11 de septiembre por un coche que parecía un Volkswagen? Las ventas fueron desastrosas. Porsche fabricó solo 3.351 9146 en 3 años. Lo intentaron todo. Las versiones de carreras dominaron las competiciones seca. Las críticas de las revistas fueron muy positivas. Nada funcionó. En 1972, el 9146 ya estaba muerto. Porsche siguió construyendo el 914 de 4 cilindros, pero la magia había desaparecido. Hoy en día, los valores 9 y 126 se han disparado. Las mismas personas que se burlaron en 1970 ahora pagan 6 cifras por ejemplos limpios. Porsche aprendió una valiosa lección. El esnobismo por las insignias importa más que el rendimiento real. Nunca volvieron a cometer ese error. Número 13. Saab Z3. Saab construyó aviones a reacción y coches extravagantes. El tercer puesto fue su intento de conseguir un coche deportivo. Era peculiar incluso para los estándares de Saab.
La carrocería de fibra de vidrio no se parecía a ninguna otra en la carretera. Eso no fue necesariamente algo bueno. Debajo se encontraba la ingeniería típica de Saab. Tracción delantera cuando todos los demás usaban tracción trasera. Un motor V4 tomado prestado de Ford. Una transmisión de rueda libre que le permite avanzar por inercia con el embrague activado. Fue extraño, pero funcionó más o menos. La Cine T3 fue sorprendentemente rápida. La carrocería de fibra de vidrio mantuvo el peso bajo. Ese Ford V4 tenía un gran torque y era confiable. El manejo fue interesante. La tracción delantera en un coche deportivo requirió cierta adaptación, pero Saab tenía problemas más grandes. Construyeron el Cinch 3 para Estados Unidos, pero los estadounidenses no lo entendieron. El estilo era demasiado extraño. La tracción delantera era demasiado diferente. El precio era demasiado alto para un coche tan pequeño. Los comerciantes no sabían cómo venderlo. Los mecánicos no sabían cómo arreglarlo. En 1974, Saab se dio por vencido. Producción total en 5 años, alrededor de 8.300 vehículos. La mayoría terminó en depósitos de chatarra cuando ya no fue posible encontrar las piezas. Saab nunca volvió a construir un coche deportivo. En lugar de eso, se quedaron con los sedanes extravagantes. La teoría de la soneta sigue siendo un fracaso fascinante. Número 12. Mazda RX-3 SP. Todo el mundo recuerda el RX-7. Nadie recuerda el RX-3 SP. Es una lástima, porque el RX-3 SP fue el primer intento serio de Mazda de crear un coche deportivo con motor rotativo. Llegó en 1972, cuando el motor rotativo todavía era una tecnología exótica. El SP no era un simple RX-3 normal con rayas. Tiene una caja de cambios de 5 velocidades de relación cerrada, suspensión deportiva y llantas especiales. El interior contaba con instrumentación completa y asientos tipo butaca. Era un auténtico coche deportivo, solo que contaba con 4 asientos. El desempeño fue fuerte. Al motor rotativo le encantaba girar. Hizo un ruido como ningún otro en la carretera. El manejo fue equilibrado y predecible. En las carreras, los RX-3 dominaron, pero los motores rotativos tuvieron problemas. El consumo de combustible era terrible. El consumo de petróleo empeoró. Los sellos Apex fallaban regularmente. Los mecánicos o bien los aman o bien se niegan a tocarlos. No había término medio. Inicialmente, Mazda vendió cantidades decentes. Luego llegó la crisis del petróleo de 1973. De repente, un coche que había conseguido 16 Melopacri en un buen día era imposible de vender. En 1978, el RX-3 ya era historia. Mazda aprendió de sus errores. El RX-7 que le siguió era más ligero, más específico y mejor comercializado. Pero el RX-3 SP abrió el camino. Sin ella, el legado de los autos deportivos rotativos de Mazda tal vez nunca hubiera sucedido. Número 11. Chevrolet. Monza Spider-GM necesitaba un pequeño coche deportivo para luchar contra las importaciones. El Monza fue su respuesta, pero la versión Spider fue algo especial. Venía con un V6 turboalimentado que lo hacía realmente rápido. Esto era material de vanguardia para el año 1975. El Spider también tenía el aspecto adecuado. Ruedas especiales, espejos deportivos e instrumentación completa lo distinguen de los Monza normales. El interior era realmente agradable, con asientos tipo butaca y una consola adecuada. Para un automóvil americano de esta época, la calidad era sorprendentemente buena. Pero ese V6 turbo era problemático. Generaba buena potencia cuando funcionaba cuando el retraso del turbo se medía en tiempo geológico. El carburador y el turbo no siempre funcionaron bien juntos. El calentamiento excesivo fue un problema constante. Los mecánicos no tenían idea de cómo arreglarlo cuando las cosas salían mal. Y a menudo las cosas salían mal. El paquete de araña solo duró 3 años. Chevrolet construyó otras variantes del Monza,
pero ninguna capturó el espíritu ambicioso del Spider. En 1980, todo Moncelene estaba muerto. El primer intento serio de GM de crear un automóvil de alto rendimiento con turbocompresor terminó en un fracaso. No lo intentarían de nuevo hasta el Grand National años después. El Monza Spider sigue siendo un pionero olvidado, un coche demasiado avanzado para su propio bien. Número 10. Dodge Challenger Rally 340. Todo el mundo conoce el Challenger RT y los poderosos coches Eime, pero el Rally 340 era el Challenger que tenía sentido. Tenía un aspecto atractivo, un rendimiento decente y un precio que no exigía vender un riñón. Para 1970, fue la elección inteligente. El paquete de rally le brinda el quinto bocho de 340 pulgadas cúbicas, suspensión deportiva y ruedas especiales. Puedes conseguirlo con una transmisión manual de 4 velocidades o una automática Torque Flat. El interior presentaba asientos tipo butaca con respaldo alto y un grupo de instrumentos estilo rally. Parecía mezquino sin ser ostentoso. El rendimiento fue respetable. El 340 fue uno de los mejores motores de Chrysler. Giraba libremente y tenía buena potencia. La suspensión de rally realmente funcionó, lo que convirtió a este Challenger en un auto manejable según los estándares de un muscle car. Las compañías de seguros no lo odiaron como lo hicieron con los autos de gran tamaño. Pero 1970 fue el principio del fin para los muscle cars. En 1971, las relaciones de compresión cayeron. El poder se cayó por un precipicio. El paquete rally pasó a ser simplemente una opción de apariencia. Las ventas se desplomaron. Dodge siguió fabricando modelos desafiantes hasta 1974, pero la magia había desaparecido. El Rally 340 representa lo que podría haber sido, un automóvil de alto rendimiento, equilibrado y asequible que llegó justo cuando el mundo cambiaba. Hoy en día, están eclipsados por sus hermanos de bloque grande. Pero en muchos sentidos, el Rally 340 fue el mejor Challenger de todos. Número 9. Isterator GTE. En 1985, un ingeniero alemán llamado Eberhard Scholz decidió construir su propio superdeportivo. Había trabajado para Porsche y Mercedes. Él sabía lo que hacía. El Astorator GTE era su visión del coche GT definitivo y era una auténtica locura. El cuerpo parecía una nave espacial. Puertas de ala de gaviota, un periscopio en lugar de espejos. El interior era un puro XS de los años 80, con pantallas digitales por todas partes. Pero debajo había un hardware serio. Potencia V8 de Mercedes, suspensión adecuada, ingeniería real. El rendimiento fue impactante. El Arator podía alcanzar los 18 RS en 1985. Aquello era territorio de los supercoches. El manejo fue sorprendentemente bueno para una máquina de aspecto tan salvaje. La calidad de construcción fue excepcional. Todo funcionó, incluso ese loco periscopio. Pero Schultz tenía un problema. Estaba construyendo estos coches prácticamente él mismo. La producción se midió en un solo dígito por año. El precio era astronómico. Había que ser muy rico y muy paciente para tener uno. En 1991, después de construir quizás 20 automóviles, Schultz pasó a otros proyectos. El Arator desapareció en la oscuridad. Hoy en día, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de Astera, pero durante un breve momento en la década de 1980, un hombre en Alemania estaba construyendo algunos de los autos deportivos más avanzados del mundo y nadie se dio cuenta. Número 8. Lotus Elite Type 7583. Colin Chapman quería que Lotus fabricara más que solo coches deportivos. El Elite fue su intento de crear un GT de lujo. Fue un desastre que casi acabó con la empresa. Todo en la Elite era ambicioso. La carrocería de fibra de vidrio era enorme para los estándares de Lotus. El interior tenía características de verdadero lujo, como aire acondicionado y elevalunas eléctricos. El motor era un diseño propio de Lotus, un 2.0L de 4 cilindros con 4 válvulas por cilindro. Revolucionario para 1974, cuando funcionó, el Elite fue brillante.
Se manejó como debe hacerlo un Lotus. El desempeño fue fuerte. El interior era realmente cómodo. A los probadores de carretera les encantó, pero la confiabilidad era atroz. Ese motor avanzado se comía árboles de levas en el desayuno. El sistema eléctrico fue diseñado por alguien que aparentemente odiaba la electricidad. La calidad de construcción varió desde mediocre hasta tal punto que pensaron que armaron esto durante un terremoto. Lotus no pudo fabricarlos lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda. Entonces no pudieron construirlos lo suficientemente bien para satisfacer a los clientes. Las reclamaciones de garantía se acumularon. La empresa perdió mucho dinero. En 1982, la Elite estaba muerta. Lotus volvió a dedicarse a construir coches deportivos sencillos. Aprendieron una lección costosa. Quédate con lo que sabes. Elite sigue siendo el gran experimento fallido de Lotus. Un coche demasiado ambicioso para una empresa demasiado pequeña para llevarlo a cabo. Número 7. Maserati Concene. Maserati en la década de 1970 era propiedad de Catroan. Esto condujo a algunas decisiones interesantes, como poner el sistema hidráulico de Catroan en un superdeportivo Maserati. El Tucson era ese coche y era tan complicado como parece. Sobre el papel, el Tucson era espectacular. Diseñado por Bertoni, un V8 de 4,9L que genera más de 300 caballos de fuerza y una velocidad máxima genuina de 150 mph. El interior era puro lujo italiano, con cuero por todas partes y medidores para todo. Pero ese sistema hidráulico Citroën accionaba los frenos, la dirección, el embrague e incluso los faros delanteros plegables. Cuando funcionaba, el Tucson conducía maravillosamente. La dirección era ligera y el embrague no requería esfuerzo. Era como conducir una nube muy rápida. Cuando no funcionaba, tenías un pisapapeles de 3.700 libras. Y no funcionó a menudo. Encontrar a alguien que entendiera la hidráulica era casi imposible fuera de Francia o Italia. Las piezas eran caras cuando estaban disponibles. La mayoría no estaban disponibles. Catroan vendió Maserati en 1975. Los nuevos propietarios siguieron construyendo el Tucson, pero sin mucho entusiasmo. En 1982, después de fabricar solo 435 coches, lo abandonaron. El Tucson sigue siendo el Maserati más complejo jamás construido. Eso no es un cumplido. Número 6. TVR. 3000 MTVR tenía una fórmula simple. Carrocería de fibra de vidrio, motor grande, sin equipo de seguridad. Oremos para que nada se rompa. El 3000 Helm fue su interpretación de esta filosofía en los años 70. Fue crudo, brutal y sorprendentemente efectivo. El 3000M utilizaba un Ford Essex V6. No es exótico, pero sí confiable y con mucho torque. La carrocería tenía proporciones clásicas de capó largo y cubierta corta. El interior era básico, instrumentos, asientos, volante, eso es todo. No hay radio a menos que pagues extra. Los primeros coches no tenían alfombras, solo fibra de vidrio pintada. Pero el 3000 Damma podía moverse. Ese V6 en un coche tan ligero suponía una aceleración importante. El manejo fue de la vieja escuela. Sin dirección asistida, sin asistencia de ningún tipo. Tú lo conducías, no él te conducía a ti. TVR los construyó en un cobertizo en Blackpool. El control de calidad era teórico. Los espacios entre los paneles variaban enormemente. Algunos gotean bajo la lluvia, otros bajo el sol. Los sistemas eléctricos fueron ensamblados por alguien que aprendió cableado en un curso por correspondencia. En Estados Unidos, TVR no tenía red de distribuidores. Las piezas llegaron por Slaughter desde Inglaterra. Si algo se rompía, lo arreglabas tú mismo o lo aparcabas. La mayoría se estacionó. En 1979, el 3000 evolucionó hasta convertirse en el Taimar. El mismo coche básico, diferente carrocería. TVR siguió creando variaciones del mismo tema durante décadas.
Los 3000 DM fueron simplemente otro capítulo olvidado en la caótica historia de TVR. Número 5. Lamborghini German. Lamborghinis. Germa era el Rodney Dangerfield de los superdeportivos. No recibió ningún respeto. Lanzado en 1970, se suponía que sería el Lamborghini práctico, el que realmente se podía conducir todos los días. En cambio, se convirtió en el Lamborghini olvidado. El Gerama era un GT2+2, lo que significa que tenía asientos traseros diminutos. La carrocería fue diseñada por Bertoni, pero parecía pesada y torpe en comparación con el impresionante Mura. Debajo había un chasis espata acortado con el mismo V12 de 3,9 L. En el papel, debería haber sido genial. En realidad, el Gerama tenía problemas. Era pesado. Muy pesado. Ese V12 tuvo que trabajar duro para mover toda esa masa. La distancia entre ejes acortada hizo que el manejo fuera complicado. El interior era estrecho a pesar del tamaño del coche. Esos asientos traseros solo eran adecuados para niños sin piernas. Pero cuando ese V12 cantaba a 7.000 RPM, nada de eso importaba. El Harem seguía siendo un Lamborghini. Todavía tenía presencia. Todavía hacía ruidos increíbles. Simplemente no era tan bonito ni tan rápido como sus hermanos. Lamborghini construyó solo 328 Geramas en 6 años. 2 versiones diferentes, ambas de venta lenta. En 1976, desapareció silenciosamente de la programación. Hoy en día, el Gerama es el Lamborghini V12 más barato que puedes comprar, porque incluso ahora no recibe ningún respeto. Número 4. Osamil GT. El Osamil GT podría ser el automóvil más interesante del que nunca hayas oído hablar. Fue diseñado por Gotto Bisarini, el hombre detrás del Ferrari 250 Guanajuato, financiado por la familia Dir Nori, que hizo su fortuna en la electroquímica, y se suponía que sería el pequeño automóvil deportivo de Ferrari. Esto es lo que pasó. Enzo Ferrari quería un coche deportivo pequeño y asequible para vender junto a sus monstruos V12. Encargó a Bisarini su diseño. Entonces Ferrari tuvo una de sus famosas discusiones con sus ingenieros. Bisarini se fue, pero conservó el diseño. Los de Nores lo compraron y decidieron construirlo ellos mismos. El resultado fue el Osamil GT, una pequeña y perfecta joya de automóvil. El motor era un 4 cilindros de 1,0 L que alcanzaba las 7.000 RPM. El cuerpo era hermoso, en ese estilo clásico italiano. El chasis fue avanzado con frenos de disco en las 4 ruedas y una suspensión sofisticada. Debería haber sido un éxito. En cambio, fue un desastre. ASA no tenía red de distribuidores. La calidad de construcción era inconsistente. El precio era alto para un coche tan pequeño. Construyeron quizás 50 coches en 3 años antes de darse por vencidos. El ASA 100 GT sigue siendo uno de los grandes que hubiera pasado si de la historia. Un Ferrari que no era un deportivo perfecto y que nadie compró. Número 3. Jansen Healey. Donald Healey necesitaba un nuevo coche deportivo después de que Britishland acabara con el Austin Healey. Jensen necesitaba un modelo de volumen para mantenerse vivo. Su asociación debería haber funcionado. No lo hizo. El Jansen Healey se lanzó en 1972 con grandes esperanzas. La carrocería era moderna y atractiva. El interior estaba bien equipado, pero la elección del motor lo condenó desde el principio. Utilizaron el nuevo motor de 4 cilindros con doble árbol de levas de 2.0 L de Lotus. Sobre el papel, brillante. En realidad, catastrófico. Ese motor Lotus era una pesadilla. Se sobrecalentó. Se comió los árboles de levas. Las fugas de aceite eran algo habitual. Los controles de emisiones requeridos para las ventas en Estados Unidos estrangularon el rendimiento. Las reclamaciones de garantía llevaron a la quiebra a los concesionarios de Jensen. Los comerciantes que sobrevivieron se negaron a venderlos. Jensen intentó solucionar los problemas. En 1975 la mayoría de los problemas estaban resueltos, pero ya era demasiado tarde.
La reputación del coche quedó destruida. Las ventas se desplomaron. Jensen se declaró en quiebra en 1976 después de construir unos 10.000 coches. La historia de Jansen Healy es pura tragedia. Dos nombres legendarios se unen para construir un coche deportivo. Al final lograron construir uno bueno, pero ese motor Lotus lo mató antes de que tuviera una oportunidad. A veces, ser el primero en utilizar una nueva tecnología no es una ventaja, es una sentencia de muerte. Número 2. Monteverde IC 450 SS. Peter Mundy era un comerciante de automóviles suizo que decidió construir su propio superdeportivo. No es un superdeportivo cualquiera, es el coche más rápido del mundo. El Alto 450 SS fue su gran logro. Y fue absolutamente mental. El Alto parecía como si estuviera recorriendo 200 metros sin moverse. La carrocería era baja, ancha y agresiva. Puertas de ala de gaviota, porque por supuesto tenía puertas de ala de gaviota. El interior era una mezcla de avión de combate y reloj suizo. Cuero, madera y suficientes indicadores para monitorear un lanzamiento espacial. Pero el motor, el motor. Monteverde colocó un Chrysler Hemi V8 de 7.0L en el medio. En su estado más óptimo rendimiento, desarrollaba 450 caballos de fuerza. En 1970, eso era un poder descomunal. Monte afirmó haber alcanzado una velocidad máxima de 80 km por hora. Nadie tuvo el valor de comprobarlo. Aquí está la cosa. Monteverde construyó quizás 2, quizás 3. Siguió cambiando de opinión sobre las especificaciones. Cada coche era diferente. Los métodos de producción debían ser caritativos e informales. El precio era astronómico. Podrías comprar una casa bonita, o podrías comprar una casa alta. La mayoría de la gente eligió la casa. En 1974, Monteverde abandonó la escuela secundaria. Volvió a construir sedanes de lujo más convencionales. El IC 450 SS sigue siendo uno de los superdeportivos más raros jamás fabricados. Tan raro que la mayoría de la gente duda de que alguna vez haya existido realmente. Número 1. Brooklyn SV1. Malcolm Bricklin tuvo un sueño. Construye un coche deportivo seguro. Uno con una jaula antivuelco integrada, parachoques enormes y puertas de ala de gaviota que protegerían a los ocupantes en caso de accidente. El vehículo de seguridad SV11 fue ese sueño. Se convirtió en una pesadilla que destruyó las finanzas de toda una provincia canadiense. El Brooklyn fue realmente innovador. La carrocería era de fibra de vidrio con una capa exterior de acrílico adherida. No necesita pintura. Las características de seguridad eran realmente avanzadas. El AMC V8 proporcionó un rendimiento decente. Cuando funcionaban, era divertido conducir por Bricklands, pero nada funcionaba. Los paneles acrílicos de la carrocería se agrietaron con el clima frío. Las puertas de ala de gaviota fallaban constantemente, atrapando a los ocupantes dentro. El control de calidad era inexistente. Algunos coches salieron de fábrica con paneles de diferentes colores. Otros tenían puertas que no encajaban. Los problemas eléctricos eran universales. El gobierno canadiense invirtió millones en el proyecto. Bricklin prometió miles de puestos de trabajo para Nuevo Brunswick. En lugar de eso, la empresa quemó el dinero como si fuera una hoguera. La producción fue caótica. La escasez de piezas paralizaba constantemente la línea. Después de construir solo coches de $2.854 en 2 años, Brooklyn se declaró en quiebra. El gobierno canadiense perdió $23 millones. Los distribuidores perdieron más. Los propietarios fueron los que más perdieron cuando sus coches dejaron de valer instantáneamente. Malcolm pasó a importar yugoslavos. Todo salió tan bien como se esperaba. El SV1 sigue siendo su mayor fracaso. Un coche que prometía seguridad pero solo proporcionaba desamor. Y ahí lo tienes. 20 coches deportivos de los años 70 que llegaron y se fueron como fantasmas del automóvil. Algunos se adelantaron a su tiempo, otros se quedaron atrás.
Todos intentaron algo diferente en una época en la que lo diferente normalmente significaba la muerte. ¿Cuál de estas máquinas olvidadas te sorprendió más? ¿Alguna vez viste uno de estos unicornios en estado salvaje? ¿O mejor aún, realmente tenías uno? Deja tus historias en los comentarios a continuación. Nos encanta escuchar sobre estas rarezas automovilísticas y las almas valientes que los condujeron a diario. Si disfrutaste de este viaje a través del cementerio automovilístico de la década de 1970, haz clic en el botón me gusta y suscríbete para conocer más autos olvidados, experimentos fallidos y las máquinas extrañas y maravillosas que el tiempo olvidó. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. ¿Alguna vez has visto un sedán beige en un estacionamiento y no has pensado en absolutamente nada? Sí, yo también. Pero ¿qué pasaría si te dijera que algunos de los coches más olvidables jamás fabricados eran en realidad obras maestras de ingeniería escondidas a plena vista? Autos tan brillantes que cambiaron toda la industria y parecían pertenecer a la flota de una firma de contabilidad. Hoy vamos a hacer un recuento de 10 coches que fueron aburridos pero en realidad brillantes. Y créeme, el número 1 te hará repensar todo lo que sabes sobre la excelencia automotriz. Antes de profundizar en el tema, haz clic en el botón me gusta y suscríbete si aprecias los autos que superan las expectativas sin sobrecompensar. Número 10, Subaru Legacy GT. En 2005, Subaru hizo algo que nadie esperaba. Tomaron su sedán más aburrido y silenciosamente metieron un motor boxer turboalimentado debajo del capó, el Legacy GT. En el exterior. Solo otro sedán familiar de tamaño mediano que se mimetiza con el tráfico como un camuflaje, pintura gris, estilo conservador, el tipo de automóvil que conduciría su agente de seguros. Pero aquí es donde se pone interesante. Bajo ese capó mundano se encontraba un motor turboalimentado de 4 cilindros y 2,5 litros que desarrollaba 250 caballos de fuerza. El mismo motor básico del WRX-T combinado con la legendaria tracción total simétrica de Subaru. Y si realmente supieras lo que buscas, podrías conseguirlo con transmisión manual. Sí, de verdad. Esta cosa podría alcanzar los 60 en 5,3 segundos. En 2005, ese era el territorio de los superdeportivos para un sedán. Lo más loco es que la mayoría de la gente no tenía idea de lo que estaba viendo. El Legacy GT fue brillante porque resolvió un problema que nadie sabía que existía. ¿Qué pasaría si quisieras el rendimiento del WRX, pero necesitaras llevar a tus hijos a la práctica de fútbol sin que parezca que estás a punto de correr una carrera callejera? ¿Qué pasa si quieres capacidad para todo clima pero no quieres una SUV enorme? La respuesta de Subaru fue genial. Tome su tecnología de rally y envuélvala en el paquete más modesto posible. La suspensión fue ajustada tanto para comodidad como para rendimiento. Puntales MC Ferguson en la parte delantera, Multilink en la parte trasera, frenos más grandes provenientes del contenedor de repuestos STI. Incluso el interior era secretamente especial. Asientos de cuero que realmente te mantienen en tu lugar. Un indicador de impulso adecuado integrado en el tablero. Pequeños detalles que te recordaban que esto no era solo otro legado, sino que desde afuera era completamente invisible. Y eso es lo que lo hizo brillante. En una época en la que los coches de alto rendimiento eran cada vez más ruidosos y desagradables, Subaru tomó la dirección opuesta. Construyeron un automóvil para gente que sabía, gente que entendía que el verdadero rendimiento no se trata de presumir, se trata de capacidad. El Legacy GT podía hacer frente a una tormenta de nieve por la mañana y recorrer caminos de cañones por la tarde, todo ello con el mismo aspecto que pertenecía a un estacionamiento de Costco. El problema es que Subaru solo los fabricó durante unos pocos años. En 2009, ya habían desaparecido. Primero desaparecieron las transmisiones manuales y luego todo el acabado GT. Hoy en día, encontrar un GT clásico limpio con cambio manual es como encontrar un tesoro enterrado. Los precios están subiendo. Los entusiastas los están acumulando porque finalmente todos se dieron cuenta de lo que Subaru había creado. Un durmiente brillante que era demasiado bueno para su propio bien, demasiado sutil para el atractivo masivo, demasiado perfecto para aquellos que lo entendían. Número 9, Serie Saturns.
Era el año 1990. General Motors decidió reinventar la rueda. Literalmente, crearon una marca completamente nueva llamada Saturn. Y su primer coche iba a cambiarlo todo. La Serie S. Un sedán compacto que se parecía mucho a cualquier otro sedán compacto. ¿Aburrido? Absolutamente. Pero debajo de ese exterior genérico se escondía una de las ingenierías más radicales que Detroit había intentado jamás. Primero, los paneles de la carrocería. Ni acero, ni aluminio, sino plástico, polímero para ser exactos. Paneles de plástico resistentes a abolladuras y a prueba de óxido que podrían soportar el impacto de un carrito de compras y recuperarse como si nada hubiera pasado. La gente pensaba que GM había perdido la cabeza. Un coche de plástico. Pero el problema es que funcionó. Esos paneles nunca se oxidaron, nunca se abollaron. 20 años después, los coches de la Serie S de Saturno todavía tenían mejor aspecto que la mayoría de los coches con carrocería de acero de la mitad de su antigüedad. Pero la innovación no acabó ahí. Todo el proceso de fabricación fue revolucionario. Saturn construyó una nueva fábrica en Spring Hill, Tennessee. Desecharon el reglamento tradicional de la UAW y crearon un ambiente de trabajo colaborativo. Los trabajadores no solo ensamblaban automóviles. Fueron socios en el proceso. El control de calidad no fue una ocurrencia de último momento. Estaba integrado en cada paso. El resultado, coches con espacios entre los paneles más estrechos que los de las marcas de lujo. Una calidad de construcción que avergonzó al resto de la línea de GM. La ingeniería subyacente era igual de inteligente. Un diseño de marco espacial que separaba la estructura de los paneles de la carrocería. Si tuvieras un accidente, podrías literalmente desatornillar los paneles dañados y colocar unos nuevos. El motor de doble árbol de levas de 1,9 L fue diseñado específicamente para lograr eficiencia y longevidad. No era potente, solo unos 124 caballos de fuerza, pero era a prueba de balas. Estos motores recorrieron regularmente 300.000 millas con un mantenimiento básico. El precio sin regateo de Saturno también fue revolucionario. Un precio, sin negociación, sin juegos. A los clientes les encantó. Los distribuidores lo odiaron, pero funcionó. Saturno desarrolló un culto de seguidores. Los propietarios conducían cientos de kilómetros para asistir a los eventos de bienvenida de Saturn en la fábrica. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que los propietarios de un Toyota Corolla hicieran eso? La verdadera brillantez estaba en los detalles. Las puertas tenían un tercer sello para un mejor aislamiento del ruido. El motor de doble árbol de levas tenía un proceso de fundición con espuma perdida que lo hacía más liviano y preciso. Incluso la transmisión era innovadora, con un fluido especial que nunca necesitaba cambiarse. A los ingenieros de GM se les dio vía libre para pensar de manera diferente, y vaya si cumplieron. Lamentablemente, GM finalmente neutralizó a Saturn. En la década del 2000, eran simplemente ópalos rebautizados. Los paneles de plástico desaparecieron. La innovación se detuvo. La marca murió en 2010. Pero esos coches originales de la serie SS demostraron que aburrido no significaba malo. Que se pudiera repensar por completo cómo se construye un automóvil y aún así hacerlo parecer normal. Que la innovación no siempre tiene por qué gritarse. A veces simplemente tiene que funcionar. Número 8, Mazda 626. Mira un Mazda 626 de los años 90 e intenta mantenerte despierto. Te reto. Es el equivalente automovilístico del papel tapiz beige, un sedán mediano tan anónimo que podría estar bajo protección de testigos. Pero los ingenieros de Mazda habían escondido algo especial bajo esa aburrida apariencia. El 626 era en realidad una obra maestra de conducción disfrazada de coche de alquiler. El secreto empezó con la plataforma. Mazda no se limitó a presentar otro sedán con tracción delantera. Se obsesionaron con la distribución del peso. Ajustaron la suspensión como si fuera la de un coche deportivo. El resultado fue un sedán familiar que podía avergonzar a los coches supuestamente deportivos en una carretera con curvas.
Las revistas de coches estaban confundidas. ¿Por qué este aburrido Mazda se manejaba tan bien? La cuarta generación del 626, presentada en 1988, realmente mostró las manos de Mazda. Claro, parecía algo que conduciría tu contador, pero fue pionero en la dirección en las 4 ruedas, no en algún exótico automóvil deportivo. En un sedán de gama media, el sistema podría girar las ruedas traseras hasta 5 grados, lo que haría al 626 más estable a velocidades de autopista y más ágil en los estacionamientos. Fue brillante. Fue complejo. Era demasiado avanzado para un coche tan aburrido. Luego estaba la ingeniería subyacente. El 626 utilizaba una sofisticada suspensión trasera multibrazo cuando la mayoría de los competidores todavía utilizaban ejes de viga. La dirección era hidráulica pero ajustada para proporcionar una respuesta real. Podía sentir la superficie de la carretera a través del volante. En un Mazda 626, el chasis era rígido más allá de lo que sugería el precio. Todo fue diseñado como si Mazda esperara que los propietarios condujeran estos autos con fuerza, lo que nadie hizo porque parecían muy aburridos. Los motores también eran sorprendentemente avanzados. El quinto 6 de 2,5L y los modelos superiores utilizaban sincronización de admisión variable. En 1993, producía 164 caballos de fuerza, lo que no parece mucho ahora, pero era bastante rápido para un sedán mediano en aquel entonces. Lo más importante es que era suave y refinado, el tipo de motor que esperarías en un coche que cuesta el doble. Mazda incluso ofreció una transmisión manual con el quinto 6 porque aparentemente alguien en ingeniería todavía creía en la diversión. Pero aquí viene el verdadero truco. El 626 formó la base de la investigación de Ford. Sí, esa sonda, la que debía reemplazar al Mustang. Ford vio lo que Mazda había creado y pensó, esto es demasiado bueno para un sedán. Entonces le pusieron una carrocería deportiva y dieron por terminado el asunto. La sonda se llevó toda la gloria. El 626 permaneció invisible aunque en esencia era el mismo coche. La prensa automovilística lo sabía. Siguieron entregando los 626 premios. El mejor sedán mediano, el mejor valor, el mejor manejo, pero a los clientes no les importó. En su lugar, compraron modelos Camry Accord. Coches que objetivamente eran peores de conducir pero que tenían mejor reputación. El 626 se mantuvo generación tras generación, siendo brillante y aburrido a la vez, hasta que Mazda finalmente se dio por vencido y lo reemplazó por el Mazda 6, un auto que finalmente se veía tan bien como se conducía. Pero esos viejos 626 demuestran que la ingeniería brillante no siempre necesita un estilo llamativo. A veces los mejores coches son aquellos en los que nadie repara. Número 7, Pontiac G8. En 2008, Pontiac estaba muriendo. Todo el mundo lo sabía. GM estaba perdiendo dinero a raudales y Pontiac vendía minivans con nuevas marcas y vehículos mediocres revestidos de plástico. Luego, de la nada, lanzaron el G8, un sedán con tracción trasera que parecía un auto de alquiler pero funcionaba como un muscle car. No tenía sentido. Fue brillante. El G8 no era realmente un Pontiac. Era un Holden Commodore de Australia que llevaba una insignia de Pontiac, pero ¿a quién le importa? Bajo el capó del modelo GT se encontraba un V8 de 6.0L que generaba 361 caballos de fuerza con tracción trasera. Una transmisión automática de 6 velocidades adecuada que pudiera manejar tanta potencia. Esta cosa podía alcanzar los 60 en 5,2 segundos y un cuarto de milla en 13,4. Cifras que avergonzarían a muchos coches deportivos. Y parecía algo que un gerente medio alquilaría. Pero espera, esto mejora. En 2009, Pontiac se volvió completamente loco y creó el GXP. La misma carrocería sedán aburrida, ahora con un V8 LS3 de 6.2 del Corvette, 415 caballos de fuerza y 415 libras-pie de torque. Y aquí viene el truco. Podrías conseguirlo con transmisión manual, una manual de 6 velocidades en un sedán Pontiac de 4 puertas. Fue una locura. Hermosa locura por fumar neumáticos.
El chasis también quedó correctamente ordenado. No se trataba de un muscle car rudimentario que solo pudiera circular en línea recta. Los australianos sabían cómo hacer que un coche funcionara. Suspensión trasera independiente, distribución adecuada del peso, dirección que realmente se comunica con el conductor. El G8 podía tomar las curvas con una gracia sorprendente y luego encender los neumáticos traseros al salir de las curvas, todo ello mientras transportaba a 4 adultos con comodidad. El interior era donde realmente brillaba la filosofía aburrida pero brillante. Nada de tonterías de corredor masculino, sin alerones ni entradas de aire innecesarias, solo una cabina limpia y funcional con asientos que brindan apoyo y medidores claros. Los únicos indicios del potencial de rendimiento eran sutiles. Discos de freno más grandes que sobresalen de las ruedas y tubos de escape dobles en la parte trasera. Si no supieras qué buscar, pasarías de largo en un estacionamiento. GM solo vendió unos 37.000 G8 antes de que Pontiac desapareciera. Aún menos GXPS, solo 1.829 de ellos llegaron a Estados Unidos. Fue demasiado poco y demasiado tarde. El G8 era el coche que Pontiac debería haber construido desde siempre. Un auténtico sedán de alto rendimiento que no necesitaba presumir. Pero el tiempo lo es todo. El G8 llegó justo cuando la economía se desplomó y GM se declaró en quiebra. Pontiac murió en 2009. El G8 murió con él. Hoy en día, los G8 limpios se están volviendo objetos de colección, especialmente la pieza GX manual. Los precios están subiendo. Los entusiastas finalmente se están dando cuenta de lo que GM creó accidentalmente, tal vez en esos últimos años de Pontiac. Un sedán de alto rendimiento de clase mundial disfrazado de un aburrido coche de alquiler. El coche más lujoso, el último Pontiac auténtico y posiblemente el mejor coche que la marca haya vendido jamás. Lástima que nadie se dio cuenta hasta que desapareció. Número 6. Volkswagen TDI. Diésel. La sola palabra hace que la gente piense en camiones semirremolque y autobuses escolares. Ruidoso, maloliente, lento. Pero a finales de la década de 1990, Volkswagen revolucionó silenciosamente la tecnología diésel con algo llamado TDI, inyección directa turboalimentada. Convirtió a los aburridos coches económicos en monstruos de par que podían funcionar eternamente con una pizca de combustible. Y la mayoría de la gente no tenía idea de lo que se estaba perdiendo. Tomemos el Mark V Jetta TDI. Parecía un Jetta cualquiera. Estilo conservador, nada especial, pero ese turbodiesel de 1,9 L debajo del capó. Magia. Solo producía 90 caballos de fuerza. Patético, ¿verdad? Equivocado. Porque producía 155 libras-pie de torque a 1.900 RPM. Eso está apenas por encima del ralentí. La cosa avanzaba como un tren de carga, de semáforo en semáforo. Y lo hizo obteniendo 50 metros cúbicos por galón en la carretera. 50 en conducción en el mundo real. La ingeniería detrás de TDI fue realmente brillante. La inyección directa significaba que el combustible se rociaba directamente en la cámara de combustión a una presión increíblemente alta, más de 23.000 si en algunos motores. Esto creó una mejor atomización, una combustión más completa y mucha más eficiencia que la antigua tecnología diésel. El turbocompresor tampoco fue instalado de forma improvisada. VW utilizó turbos de geometría variable que ajustaban sus características en función de la carga del motor. Mínimo retraso, máxima eficiencia. Era tecnología de Fórmula 1 en un coche que parecía pertenecer a un profesor sustituto. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Estos motores eran básicamente indestructibles. La parte inferior estaba hecha de acero forjado y estaba sobreconstruida masivamente. Los propietarios de TDI informaron regularmente 300.000, 400.000 e incluso 500.000 millas sin trabajos importantes en el motor, solo mantenimiento básico. La bomba de combustible era accionada mecánicamente y a prueba de balas. El sistema de inyección podría manejar combustibles alternativos.
La gente hacía funcionar estos aparatos con aceite vegetal, biodiesel o lo que fuera. Ellos simplemente siguieron adelante. La verdadera genialidad fue cómo VW empaquetó toda esta tecnología. No crearon algún extraño móvil económico que gritara, estoy salvando el planeta. Ponen motores TDI en coches normales, Jetas, Golfs, Pads, incluso el nuevo Beetle. Podría tener una economía de combustible y una longevidad revolucionaria sin parecer un experimento científico. Tus vecinos no tenían idea de que estabas recibiendo 600 metros cúbicos por tanque, a menos que notaran que nunca te detenías a cargar combustible. Y la experiencia de conducir era adictiva. Ese muro de torque hizo que conducir en la ciudad fuera muy fácil. La incorporación de la autopista fue dramática. Los motores eran más silenciosos que los antiguos diésel, aunque todavía se oía ese ruido característico al ralentí. A algunos propietarios les encantó. Dijo que sonaba como un camión semirremolque pequeño. Otros instalaron material insonorizante. Pero a todos les encantó el ahorro de combustible. Los viajes por carretera se volvieron ridículamente baratos. Los hipermileros llevaron estos vehículos a 70, incluso 80 metros por galón con una conducción cuidadosa. Luego vino el Dieselgate. VW 2015 fue descubierto haciendo trampa en las pruebas de emisiones. El sueño del TDI se vino abajo. Recompras, demandas judiciales, la muerte de los automóviles diésel en Estados Unidos. Pero lo importante es que la ingeniería seguía siendo brillante. El engaño tenía que ver con las emisiones de N2O2, no con la tecnología fundamental. Esos motores seguían funcionando eternamente y aún conseguían un kilometraje increíble. VW simplemente no podía hacerlos lo suficientemente limpios para cumplir con las regulaciones y al mismo tiempo mantener el rendimiento que la gente amaba. Fue una tragedia. La brillante ingeniería asesinada por la estupidez corporativa. De todos modos, esos viejos TDI todavía siguen ahí. Todavía funciona, todavía obtiene 50 metros por galón, todavía demuestra que los autos aburridos pueden esconder tecnología revolucionaria. Número 5. Ford Taurus has hecho. Ford estaba construyendo aburridos sedanes familiares que se manejaban como barcos y aceleraban como glaciares. El Tauro era su pan de cada día. Estilo Helivian, tracción delantera, el coche oficial de Suburban America. Entonces alguien en Ford tuvo un momento de completa locura. ¿Qué pasaría si pusiéramos un motor diseñado por Yamaha en esta cosa? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos girar a 7.300 RPM? ¿Qué pasaría si creáramos un auto sorprendente que pudiera avergonzar a los Mustangs? Nació el Taurus has hecho y fue absolutamente brillante. El motor era la estrella. Un V6 de 3.0L que casi no tenía nada en común con el motor Taurus normal. Yamaha básicamente empezó desde cero. Cabezas de aluminio, árbol de levas doble en cabeza, 4 válvulas por cilindro, conductos de admisión de longitud variable. Esta cosa era más avanzada que la mayoría de los motores de coches exóticos. En 1989, desarrollaba 220 caballos de fuerza a 6.200 RPM en un sedán familiar con tracción delantera. Fue una locura. Pero el verdadero truco fue cómo transmitía ese poder. A este motor le encantaba acelerar. La banda de potencia empezó en 4.000 RPM y siguió tirando. La línea roja era 7.300 RPM, pero se dice que el motor podría soportar 8.500 RPM si se quita el limitador. También sonaba glorioso. Una ballena metálica que se hacía más intensa a medida que subían las revoluciones. Nada que ver con los quintos 6 sibilantes que Ford solía fabricar. Este era un motor de alto rendimiento en un Taurus. Ford no podía simplemente colocar este motor en un Taurus normal y darlo por terminado. La transmisión habría explotado. Entonces, consiguieron que Mazda construyera una transmisión manual especial de 5 velocidades, la única disponible. Sin opción automática. Este era un coche de conductor, punto. El embrague estaba pesado. La palanca de cambios tenía muescas. Tenías que quererlo. Y la gente lo hizo.
Ford vendió 15.000 SHO en el primer año, mucho más de lo que esperaban. La suspensión también recibió el tratamiento completo. Muelles más rígidos, barras estabilizadoras más grandes, bujes revisados. El SHO se encontraba más bajo que un Taurus normal. La dirección era más rápida y respondía mejor. Esta cosa realmente podría manejarlo. En 1989, Car & Driver logró una resistencia de 0,88 gramos en la pista de derrape con un Taurus. Eran vergonzosos coches deportivos que costaban el doble. Aunque parecía algo que tu padre conduciría para ir a su trabajo en la aseguradora, la brillantez estaba en la ejecución. Ford no se volvió loco con los kits de carrocería ni con los alerones. El SHO parecía casi idéntico a un Taurus normal. Parachoques diferentes, faros antiniebla y revestimientos laterales sutiles. Eso es todo. Había que saber qué buscar. La mayoría de la gente no lo hacía, lo que significaba que podías destruir Mustang GT desprevenidos en los semáforos y luego llevar a tus hijos a la escuela a la mañana siguiente. Era el coche de control de calidad perfecto. Ford siguió fabricando SHO durante 3 generaciones. Los últimos modelos incorporaron motores V8, transmisión automática, más características de lujo, pero perdieron algo. Ese SHO original era especial porque estaba muy centrado, muy puro. Un motor de altas revoluciones en un sedán aburrido. Nada más, nada menos. Demostró que Ford podía construir un automóvil de rendimiento de clase mundial cuando quería. Simplemente lo disfrazaron de Tauro. Hoy en día, encontrar un primer Geno limpio con manual es difícil. Los coleccionistas han descubierto lo que creó Ford. Una brillante pieza de ingeniería escondida en el rapero más aburrido posible. El durmiente definitivo. El Tauro que pudo. Número 4, Toyota Camry. Deja de reír. Lo digo en serio. El Toyota Camry. Sí, ese Camry es uno de los coches más brillantes jamás fabricados. No porque sea emocionante, no porque sea rápido, sino porque los ingenieros de Toyota crearon algo que redefinió lo que un automóvil podía ser. Convirtieron el aburrimiento en una forma de arte. Y resultó que esa forma de arte era una ingeniería brillante. Volvamos a 1983. El primer Camry se vendió en Estados Unidos. Japón todavía estaba demostrando que podía construir automóviles de calidad. El Camry no solo lo demostró. Demolió la competencia. Una calidad de construcción que hacía que los coches americanos parecieran haber sido ensamblados por adolescentes borrachos. Los espacios entre paneles se pueden medir con un micrómetro. Pintura que duró décadas. Interiores que no se desmoronaron después de 2 años. Fue una revelación. Pero el verdadero brillo estaba bajo la piel. Toyota no solo construyó un automóvil confiable. Diseñaron hasta el último detalle de cada componente. Los motores eran obras maestras sometidas a mucha tensión. Un motor de 4 cilindros y 2,0 L que genera 95 caballos de fuerza. No es nada emocionante, pero podría recorrer 300.000 millas sin ningún problema. La transmisión también fue sobreconstruida. El sistema de refrigeración tenía un 50% más de capacidad de la necesaria. Todo fue diseñado para durar para siempre, y así fue. El Camry de 1992 lo llevó a otro nivel. Car & Driver lo calificó como uno de los mejores coches del mundo. No es el mejor sedán, sino el mejor coche, punto. El modelo V6 podía alcanzar los 60 km por hora en 7,2 segundos, más rápido que un BMW 325i. El manejo fue sorprendentemente competente. El interior era silencioso, al nivel de un Lexus. Todo por miles menos que la competencia. Fue tan bueno que los competidores literalmente compraron Camry y los destrozaron tratando de descubrir cómo lo hacía Toyota. Esto es lo que hizo que el Camry fuera realmente brillante. Toyota se dio cuenta de que la mayoría de la gente no quiere emociones. Quieren un transporte que funcione. Cada día para siempre sin drama. Así que lo optimizaron para eso. Cada decisión fue sobre confiabilidad y comodidad.
Suspensión suave que absorbía los baches, motores silenciosos que arrancaban cada mañana. Controles que estaban naturalmente a mano. Era una perfección aburrida. La filosofía de la ingeniería fue revolucionaria. En lugar de perseguir números de rendimiento, Toyota buscó métricas de calidad. ¿Cuántas veces se puede tirar de la manija de una puerta antes de que se rompa? ¿Cuánto tiempo duraría la tela del asiento en Phoenix Sun? ¿Qué pasó con el motor si alguien nunca cambió el aceite? Todo lo probaron hasta destruirlo y luego lo reforzaron. El resultado fue un coche que simplemente no se estropeaba y las ventas demostraron su brillantez. El automóvil más vendido en Estados Unidos durante años, décadas, millones de clientes satisfechos a quienes no les importaba que su automóvil fuera aburrido porque siempre funcionaba, siempre arrancaba, siempre los llevaba a casa. Toyota había descifrado el código. Se dieron cuenta de que, para la mayoría de las personas, el aburrimiento no es un error, sino una característica. La verdadera brillantez no siempre tiene que ver con el entusiasmo. A veces se trata de resolver el problema correcto. El Camry solucionó el problema de los coches que se estropeaban. Eso es bastante brillante si me preguntas. Número 3. Honda Accord. El Honda Accord podría ser el automóvil más subestimado en la historia del automóvil. Todo el mundo lo sabe como la elección sensata. El sedán responsable. El coche que compras con la cabeza, no con el corazón. Pero esa reputación esconde algo notable. El Accord ha sido silenciosamente brillante durante más de 4 décadas. Un recorrido de ingeniería para forzar la transformación del transporte cotidiano. Empecemos con las estadísticas. Las 10 mejores listas de Car and Drivers. El Accord lo ha ganado 38 veces, más que cualquier otro coche en la historia. Piénsalo. Los periodistas del sector automovilístico, gente que conduce de todo, desde Ferraris hasta Ford Fiestas, siguen votando por el Accord año tras año, década tras década. ¿Por qué? Porque los ingenieros de Honda son, en secreto, genios. Tomemos el acuerdo de 1990. Parecía una caja con ruedas. Pero Honda acababa de inventar el control electrónico de elevación y sincronización variable de válvulas, DEC, en un Accord, no en algún exótico coche deportivo. Un sedán familiar. El sistema utilizó 2 perfiles de leva diferentes y alternó entre ellos según la velocidad del motor. Te ofrecía economía a velocidad de crucero, potencia cuando la necesitabas, tecnología revolucionaria en un coche que parecía diseñado por contables. La ingeniería fue más allá de los motores. Honda se obsesionó con detalles que a nadie más le importaban. La palanca de cambios y los acuerdos manuales. Perfección, recorridos cortos, puertas precisas, mejor que algunos Porsche. La dirección, retroalimentación real. Se podía sentir la superficie de la carretera. La suspensión es a la vez cómoda y controlada. Los ingenieros de Honda condujeron estos autos millones de millas de prueba, ajustándolos, refinándolos, perfeccionándolos, todo para un sedán que la mayoría de la gente compraba por su economía de combustible. Pero aquí está la verdadera brillantez. Honda nunca se quedó quieto. Cada generación se volvió mejor, más refinada, más capaz. Cuando los competidores recortaban costes, Honda mejoraba. Suspensión de doble horquilla cuando otros utilizaban puntales MC Ferguson, subchasis de aluminio para reducir el peso, acero de alta resistencia en el chasis para mayor rigidez. Gastaron dinero en lugares que los clientes nunca verían porque eso hacía que el auto fuera mejor. El actual Accord es una clase magistral de esta filosofía. Motores turboalimentados que ofrecen potencia y eficiencia, una plataforma más liviana pero más rígida que antes. Tecnología que rivaliza con las marcas de lujo, todo envuelto en un estilo atractivo pero no llamativo. Sigue siendo la elección racional, pero ahora también es realmente divertido de conducir. Honda se dio cuenta de que no es necesario sacrificar la emoción por la practicidad. Solo hay que diseñar con más ahínco. Y la transmisión manual, Honda todavía ofrece una en 2025 en un sedán de tamaño mediano. Cuando todos los demás se dieron por vencidos, Honda mantuvo la fe porque en algún lugar de Japón, un ingeniero insistió en que algunas personas todavía quieren cambiar de marcha por sí mismas.
Ese es el tipo de pensamiento que hace que el acuerdo sea brillante. Respeta al conductor, incluso si la mayoría de los conductores no se dan cuenta. El Accord demuestra que es posible construir un coche para todos sin tener que fabricar un coche aburrido. Solo hay que preocuparse por los detalles. Todos. Incluso aquellos en quienes nadie se fija, especialmente aquellos en quienes nadie se fija. Número 2. Volvo 240. El Volvo 240 es lo que sucede cuando los ingenieros ignoran por completo el lápiz óptico. Mira 1. Adelante. Es una caja con cajas más pequeñas adjuntas. La aerodinámica de un ladrillo, el sex appeal de un refrigerador. Pero esa forma aburrida esconde uno de los coches de ingeniería más brillantemente diseñados jamás construidos. Un coche tan sobreconstruido que hace que las bóvedas de los bancos parezcan endebles. Hablemos de la obsesión que creó el 240. Los ingenieros de Volvo no solo querían construir un coche seguro. Querían construir un coche indestructible. Así que empezaron con acero sueco. No cualquier acero. Acero especial de alta resistencia que puede soportar impactos que destrozarían otros coches. Luego diseñaron zonas de deformación que estaban décadas por delante de la competencia. El 240 salvaba vidas mientras otros fabricantes aún estaban desarrollando cinturones de seguridad. El motor también fue sobreconstruido. El cilindro B234 era una pieza de hierro fundido que generaba quizás 114 caballos de fuerza en un buen día. Patético para los estándares modernos, pero este motor fue diseñado para funcionar para siempre, literalmente. Componentes internos forjados, levas accionadas por engranajes, un sistema de refrigeración diseñado para el Ártico y conductos de aceite lo suficientemente grandes para atravesarlos a gatas. Los propietarios de Volvo informan regularmente de 500.000 millas. 1.000.000 de millas no es algo inaudito. El motor sigue funcionando como una especie de Terminator sueco. Pero la verdadera brillantez estaba en la filosofía. A Volvo no le importaban las tendencias, no le importaba el estilo. Se preocuparon por la función. Cada decisión fue sobre durabilidad y seguridad. Los asientos diseñados por médicos ortopedistas. El sistema de calefacción podría descongelar un parabrisas en segundos y, según se dice, calentar una tostada. El diseño de tracción trasera es perfecto para los inviernos suecos. Todo tenía un propósito. Nada fue frívolo. El 240 se convirtió en un icono cultural sin intentarlo. Profesores universitarios, arquitectos, personas que valoraban la sustancia por encima del estilo. Todos conducían un 240 y lo hacían durante muchísimo tiempo. Estos coches se convirtieron en reliquias familiares que se transmitieron de generación en generación. Sigue funcionando, sigue siendo feo, sigue siendo brillante. Volvo vendió 2,8 millones de ellos en 19 años porque la gente se dio cuenta de que lo aburrido podía ser hermoso si eso significaba no averiarse nunca. La historia de las carreras es aún más impresionante. El 240 Turbo se convirtió en una leyenda en las carreras de turismos. Lo llamaron el ladrillo volador. Ganó campeonatos contra coches supuestamente superiores. ¿Cómo? Porque era duro como una roca. Otros coches se rompieron. El Volvo siguió circulando vuelta tras vuelta, carrera tras carrera, demostrando siempre que una ingeniería brillante supera a un estilo llamativo. Hoy en día, el 240 tiene seguidores de culto. La gente los modifica, los usa para competir y los conduce a diario. Hay foros en línea dedicados a mantener estas cajas funcionando para siempre, y funcionarán para siempre porque eso es lo que sucede cuando a los ingenieros se les permite construir un automóvil sin concesiones, sin interferencias de marketing, sin grupos de enfoque que exijan líneas más bonitas. Obtendrás una caja brillante e indestructible. El Volvo 240 demuestra que lo aburrido no siempre es malo. A veces resulta aburrido cuando los ingenieros hacen las cosas exactamente bien. Número 1. Chevrolet Astrovan. Espera, escúchame. Sé lo que estás pensando. Una minivan como número 1. Pero la Chevrolet Astrovan representa todo lo brillante de los coches aburridos.
Fue desgarbado. No estuvo bien. Parecía un contenedor de envío con ventanas. Y fue absolutamente brillante, de maneras que aún no han sido igualadas. En primer lugar, abordemos el tema central, o debería decir el refrigerador con ruedas. El Astro no era bonito. No intentó ser aerodinámico. La parte frontal era una pared de acantilado vertical. Las proporciones estaban todas equivocadas, demasiado alto, demasiado estrecho. Parecía como si alguien hubiera intentado dibujar una camioneta de memoria y se hubiera equivocado con las dimensiones. Pero cada línea incómoda tenía un propósito. Ese cuerpo alto y estrecho, perfecto para caber en garajes normales y al mismo tiempo tener espacio para estar de pie en el interior. El frente plano, máximo espacio interior en una longitud manejable. La posición elevada del asiento y la visibilidad lo colocan por encima del tráfico. Los ingenieros de GM no estaban tratando de ganar concursos de belleza. Estaban resolviendo problemas. Problemas reales que tuvieron personas reales y los resolvieron brillantemente. El chasis era la clave de todo. Mientras que otras minivans usan plataformas de automóviles, la Astro usaba estructuras de camión, construcción de carrocería sobre bastidor, tracción trasera y una caja de transferencia de rango bajo adecuada si solicitaba tracción en las 4 ruedas. Este no era un coche cualquiera que pretendía ser útil. Este era un camión que simulaba ser una furgoneta. Podría remolcar 5.500 libras, más que algunas camionetas, y transportar 8 personas, una motocicleta, láminas de madera contrachapada o todas sus posesiones mundanas. La transmisión era puramente de camión GM. El quinto 6 de 4,3 L era básicamente un V8 de bloque pequeño al que se le habían quitado 2 cilindros, a prueba de balas. La transmisión era la misma unidad utilizada en los Silverados, especialmente diseñada para uso en furgonetas. El eje trasero directamente del contenedor de piezas de la camioneta. Todo fue diseñado para durar eternamente y trabajar duro para lograrlo. A los contratistas les encantan. Las familias los adoran. Nadie lo admitió, pero todos los amaban. Pero aquí es donde el Astro se vuelve realmente brillante. Creó un segmento que todavía no existe. No es exactamente una furgoneta de tamaño completo, ni tampoco una minivan, algo intermedio, algo útil. Podrías configurarlo de 1000 maneras. 2 plazas, 8 plazas, furgoneta de carga, crucero de lujo, bestia con tracción total. Era lo que tú necesitabas que fuera. Una navaja suiza con motor V6. La versatilidad era incomparable. Esas aberturas traseras de puertas de granero. Podrías cargar una motocicleta de pie. Las dimensiones interiores eran perfectas para los contratistas. 4x8 hojas de cualquier cosa que quepa plana en el suelo. La capacidad de remolque significaba que podías tirar de un remolque real, no de un remolque plegable liviano, un remolque de viaje real o un bote o un auto de carreras. Esta aburrida camioneta podía hacer cosas que desafiarían a las camionetas modernas y duraban para siempre. Ese chasis de camión significaba durabilidad del camión. Estas furgonetas recorrían regularmente 300.000 millas transportando cargas pesadas. Los motores apenas sudaron. Las transmisiones simplemente seguían cambiando. Sí, se oxidaban si vivías en el cinturón de sal. Sí, tenían un consumo de combustible terrible, pero seguían trabajando año tras año, milla tras milla, haciendo todo lo que les pedías. GM mató al Astro en 2005. Las ventas estaban cayendo. Los SUV estaban tomando el control. El Astro parecía antiguo comparado con las minivans modernas. Pero el problema es que nadie lo ha reemplazado. Todavía no existe ningún vehículo que haga lo que hacía el Astro. Las minivans modernas no pueden remolcar. Los SUV modernos no pueden transportar carga. Las camionetas no pueden transportar 8 personas cómodamente. El Astro lo hizo todo brillantemente y con el mismo aspecto que un ladrillo. Por eso el Astro es el número 1. Representa el máximo brillo aburrido. A los ingenieros se les da vía libre para resolver problemas sin preocuparse por el estilo, sin preocuparse por ser cool, solo por pura función.
Y resulta que la función pura puede ser hermosa a su manera. El astro demostró que los coches aburridos podían ser más capaces que los emocionantes, más útiles que los bonitos y más brillantes de lo que cualquiera esperaba. Una caja sobre ruedas que podía hacer cualquier cosa. Eso no es aburrido. Eso es brillante. Y esa es nuestra lista. 10 coches que resultaron aburridos y pueden ser brillantes. 10 ejemplos de ingenieros que eligen la función por sobre la forma y crean algo especial en el proceso. Uno se pregunta qué coche aburrido en el estacionamiento de hoy podría ser la joya oculta del mañana. ¿Qué opinas? ¿Nos perdimos algún brillo aburrido? Déjanoslo saber en los comentarios a continuación. Y recuerda, los coches más interesantes no siempre son los que parecen interesantes. A veces la mejor ingeniería se esconde a plena vista, como lo hicieron estas leyendas. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.